La parte de la investigación es muy importante para que podamos nosotros desarrollar estos proyectos. Definir el problema, qué vamos a comunicar. 2, hacer una investigación exhaustiva. 3, analizar la investigación. 4, hacer este proceso de bocetaje. Y 5, ya desarrollar, ¿no? Ya manejar un software. Gracias, Tony. Muchas gracias por la invitación y muy emocionado de tener esta oportunidad al fin. La entrevista de Brandiosas con Tony Luna. Hola, nos volvemos a encontrar y en esta ocasión nos acompaña un súper invitado que tengo el honor de recibir desde la bellísima ciudad de Mérida, en México. El amigo y colega Cristian Pacheco, director del reconocido estudio de branding Kimball. Querido Cristian, qué gusto recibirte. Bienvenido a la entrevista de Brandiosas. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias por la invitación y muy emocionado de tener esta oportunidad al fin. Un honor, Cristian, que estés con nosotros. Desde tu estudio atiendes grandes proyectos, pero para que iniciemos en contexto, platícanos sobre la propuesta comercial de Kimball. ¿Qué nos compartes? Pues mira, brevemente, en este caso, Kimball Studio es un despacho especializado en el desarrollo de marcas y también hacemos diseños de repetición. Originalmente eran proyectos que estaban relacionados, o sea, diseños de repetición, patrones aplicados a justamente a la identidad de marcas, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, pero posteriormente a esto nos fuimos involucrando mucho en proyectos multidisciplinarios. Empezamos con diseño de objeto, después fue diseño de mobiliario, llegamos incluso a incursionar en diseño de interiorismo arquitectónico y en este momento estamos desarrollando un par de proyectos que ya involucran moda y esa es la parte interesante, ¿no? Cómo los diseños de repetición o los patrones se pueden aplicar justamente una variedad de formatos, una variedad de materiales, ¿no? Y es algo que nos emociona mucho. En este momento estamos emocionados porque la versatilidad que tienen justamente los patrones de repetición para ser aplicado a una enorme cantidad de materiales o incluso de proyectos. En este momento estamos emocionados porque la versatilidad que tienen justamente los patrones de repetición para ser aplicado a una enorme cantidad de materiales o incluso de proyectos. Excelente, Cristian. Te he escuchado decirlo y no puedo estar más de acuerdo. El diseño está en los detalles. Tú te has especializado particularmente en el diseño de repetición, los patrones. Las marcas utilizan patrones y otros gráficos auxiliares para crear todo un ecosistema marcario. Pero ¿podrías compartirnos algunos ejemplos referenciales en la importancia del diseño de repetición? Sí, por supuesto. Mira, algo que tiene mucho el estudio, justamente, yo creo que algo que nos caracteriza es una extensa investigación. Creo fervientemente que el diseño tiene más de estrategia, que el diseño tiene mucho que ver con planeación. Y si bien es como la primera idea que tiene la mayoría de las personas que se requiere la creatividad, que por supuesto es parte eh, inequívoca en lo que desarrollamos, la parte de la investigación es muy importante para que podamos nosotros desarrollar estos proyectos. Y esta investigación obviamente tiene que ver con antecedentes y con saber qué otros proyectos similares han, han tenido éxito, ¿no? El análisis es bastante útil y la observación. Yo creo que serían condiciones muy importantes para a la hora de abordar un proyecto, ¿no? Uno de las marcas que más nos han llamado la atención, bueno, a nivel personal, una de las marcas que siempre ha despertado una fascinación ha sido Starbucks. Y bueno, a pesar de que es una marca tan conocida y bueno, polémica, se podría decir incluso, yo creo que es una marca a la que no se le ha dado el suficiente análisis en cuestión justamente de los patrones de repetición. Algo que me llama la atención es justamente que en el año 2011 Starbucks tiene un rediseño y esto le permite como tener una estrategia de comunicación a nivel mundial. Hay un, hay una imagen que vamos a mostrar más adelante que justamente habla de 3 pilares que una marca debe de tener. Para nosotros hay 3 condicionantes o 3 líneas que una marca sí o sí debe de cumplir. Un investigador muy importante en el área del branding es Norberto Chávez, y él menciona, tiene una frase que me gusta mucho, que él habla de marcas de alto desempeño o marcas de alto rendimiento. Entonces, para entender esto, él presenta 11 parámetros, no, disculpa, 14 parámetros
en los cuales él dice que son condiciones que esta marca debe de cumplir. Sin embargo, cuando uno revisa esta literatura, a veces puede resultar un poco confuso, sobre todo en áreas de comunicación o de mercadotecnia, incluso publicidad, que son materias aliadas del diseño gráfico, ¿no? Nosotros no dominamos esas áreas, pero sí es importante conocerlas. Volviendo al punto de estos 14 parámetros de los que hablaba, en el estudio nosotros hemos definido 3 parámetros importantes que tiene que ver con las dimensiones de comunicación. Las dimensiones de comunicación que nos presentan en este caso sería la semántica, la sintáctica y la pragmática, pero luego cuando hablamos de esto, en mi caso yo fui profesor durante 15 años, como que es muy difícil aterrizar esta parte y la convertimos en 3 lineamientos. Uno es la versatilidad, la iconicidad y la consistencia gráfica. ¿Por qué te menciono esto? Porque estos 3 parámetros se pueden aplicar en el área de patrones. O sea, podríamos analizar la marca de Starbucks, pero en este caso yo quiero que nos vayamos un poco más allá. Lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en Starbucks, este patrón que es como medio aleatorio, porque incluso no vemos dónde inicia y dónde termina, que es una de las condiciones que también debe de cumplir un buen patrón de repetición. Pero analizando un poquito más o observando un poquito más sobre este diseño, que repito, lo hace LipidCoin, la agencia, en el 2011, nos vamos a dar cuenta que tiene 2 importantísimas referencias históricas. La primera es la inspiración en los patrones mudéjares, que tiene mucho que ver con las lacerías árabes. Esta tradición está presente incluso en algunas mezquitas de España. Obviamente ellos tuvieron 800 años de dominación por parte de los árabes. Incluso los podemos encontrar en México, en el centro histórico, cerca del templo histórico. Hay una construcción que tiene estas lacerías, que es así como se llaman estos diseños geométricos. Otro ejemplo que podemos ver aplicado de este patrón es el que desarrolla Roger Penrose. Él es un astrofísico que hace 2 años ganó el premio Nobel y desarrolla un patrón de repetición que se llama no periódico. En este caso ya empezamos a ver 2 principales diferencias en los patrones. Lo que se puede conocer como patrones de repetición periódicos, que son elementos que se van repitiendo, que podemos ver ese orden, y los no periódicos, que son patrones de repetición que no se repiten, que son aparentemente aleatorios. Algo tan simple o tan sencillo, entre comillas, como un diseño de repetición, que en este caso también vale la pena hacer la relevancia del hecho de que no es la marca repetida, sino es un elemento tan, y digo entre comillas, sencillo como la estrella que tiene la corona de la sirena, que es el símbolo que representa esta empresa. Ahora, sí está muy interesante toda esta historia, pero ¿dónde vemos la importancia del diseño de repetición? Estas 3 áreas, estos 3 parámetros de los que yo mencionaba, la iconicidad, la consistencia visual y la versatilidad, se puede explicar de la siguiente manera. La iconicidad, pues obviamente ya la mencioné, ¿no? Viene dentro de la historia, todo esto que se menciona, y el hecho que este patrón proviene de la estrella de la sirena. La parte de la consistencia visual es garantizar que este patrón se puede reproducir o nos puede servir como un elemento unificador de la identidad en algo tan simple como una taza de café, en el papel de grado alimenticio que envuelve los alimentos, en las tarjetas de fidelidad que entrega la empresa, y en el caso de la versatilidad, que se podría definir como la capacidad de ser reproducida en diferentes materiales y en diferentes técnicas, ¿no? Bordado, serigrafía, corte láser. Cuando empezamos a analizar desde un punto de vista técnico ya el desarrollo de un patrón de repetición, es en ese momento que entonces comprendemos no solo la importancia de una buena investigación y un buen desarrollo técnico, porque yo la dividiría en esas 2 partes. O sea, la investigación, pues es la información que estás recibiendo y cómo la vas a comunicar, pero por otra parte está la parte técnica, ¿no? El programa que vas a utilizar, el grosor que vas a manejar, el formato que vas a utilizar, ¿no? Los colores. Muchas veces los diseñadores cometemos ciertos pecados o errores de diseño y nos dejamos llevar por los efectos del software, ¿no? Que no es malo, pero el problema está que las marcas tienen que funcionar en la vida real.
Y en ese sentido, pues la versatilidad nos da la capacidad o la oportunidad de reforzar la comunicación de la marca. Podré yo dedicarle toda esta plática a Starbucks, la verdad es apasionante, pero yo creo que con esto ya tenemos como una visión un poquito más clara de justamente por qué funciona y por qué sirve, ¿no? Y les puedo asegurar que la próxima vez que vayan a una, que por cierto esta conversación no está patrocinada por esta marca, ojalá algún día, pero la próxima vez que vayan a una sucursal de este café se van a dar cuenta justamente de la capacidad y el poder de comunicación y unificación de la esencia de la marca, ¿no? Yo creo que podremos pasar a hablar de otro, digo, ya tenía todo este antecedente de otro gran proyecto, en este caso sería de Louis Vuitton, y me encanta porque son marcas totalmente diferentes, ¿no? Con Louis Vuitton es mucho más sencillo hablar de ellos, porque creo que es más icónico y es más reconocido este patrón de repetición, pero tiene casos muy interesantes. El primero es que no lo desarrolla el fundador de la marca, que es Louis Vuitton, sino su hijo, bastante tiempo después de que la marca ya se dio a conocer, pero justamente obedece a una razón estratégica. George Vuitton se da cuenta de que ya para esa época estaban plagiando el diseño de los baúles de su padre. Y en un viaje a Japón, él busca telas para estos baúles, porque originalmente lo que hacían ellos era baúles, y mediante la observación se percata de los wagaras, que se les llama así a los diseños de repetición en Japón. Podemos encontrar un sinfín de ejemplos, sobre todo en el arte japonés, lo podemos encontrar en kimonos, lo podemos encontrar en la artesanía, lo podemos encontrar en la arquitectura. Cada wagara tiene un significado especial y tiene una connotación que tiene que ver con la naturaleza. Puede representar lo mismo la concha de una tortuga, puede representar las olas del mar, puede representar la flor de cerezo, etcétera, etcétera. Y él a partir de esta observación da con uno que se llama Shippo, que Shippo representa a los 7 tesoros del budismo, y retoma este diseño y lo registra. Hay una imagen incluso donde podemos ver la patente de este diseño. Y bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que uno pensaría que el diseño de repetición de una marca tan prestigiosa como Louis Vuitton vendría de algo medieval o de algo francés, y para nada, el origen es japonés. Esto ha repercutido enormemente en la comunicación visual de las marcas de lujo, porque al día de hoy es muy poco probable, no digo que todas, pero es muy difícil que exista una marca de moda que no utilice un diseño de repetición. Y asociamos incluso a nivel conceptual, a nivel psicológico, el uso de estos patrones de repetición, los asociamos con el lujo, con el glamour y con todo lo que tiene que ver con las marcas de lujo. A grandes rasgos, estos dos ejemplos, y nuevamente, podríamos hablar muchísimo más de estos antecedentes históricos, pero nos ejemplifican y nos dan una muestra de cómo estos diseños de repetición refuerzan justamente, y menciono mucho esta palabra, ¿no? La comunicación. Cada marca tiene una personalidad que comunicar y cada marca utiliza a su favor los diseños de repetición. Maravilloso, pues son buenos ejemplos. Cristian, tienes cursos, capacitaciones especiales en este tema. De hecho, próximamente vamos a compartir noticias muy interesantes de la mano de Brandiosas, pero como un breve adelanto, ¿podrías compartirnos cuáles son algunas consideraciones que tomas en cuenta para la realización de patrones? Sí, por supuesto. Mira, en el estudio utilizamos una metodología, y es una metodología muy simple, entre comillas, ¿no? Esto está inspirado en la metodología de investigación. Son 5 pasos que nosotros definimos de la siguiente manera. Primero es definir el problema. La segunda parte es hacer una investigación. Y la tercera es hacer un análisis de esta investigación. Hago una pausa en este momento porque siempre le comento a los alumnos o le comento a los clientes que de 5, 3 no tienen absolutamente nada que ver ni con dibujo ni con bocetaje. Nuevamente, lo peor que puede hacer un diseñador desde mi punto de vista. Acá también quiero hacer otra pausa y dejarlo muy en claro, porque hemos llegado a la conclusión en el estudio que el diseño tiene mucho que ver con la cocina. Existen múltiples cantidades de recetas y todas son válidas, ¿eh?
No se trata de que nuestro método sea el mejor, simplemente es el que nos funciona a nosotros. Y las recomendaciones que hacemos obviamente son con base a nuestras experiencias, ¿no? Y con base a los resultados que hemos obtenido. Dicho esto, obviamente opinamos que no se debería abordar un proyecto de diseño sin estos 3 pasos previos. Definir qué vas a hacer, qué quieres comunicar, justamente cuál es ese perfil. Hablábamos hace rato de que no es lo mismo la comunicación de Starbucks que la comunicación que tiene Louis Vuitton. El mercado meta es totalmente diferente, los objetivos son totalmente diferentes. Eso repercute muchísimo en el resultado. La segunda parte, bueno, ya teniendo definido un camino, hacer esta investigación muy, muy extensa, pero de nada sirve tener carpetas llenas de imágenes, de nada sirve tener, no sé, tableros de Pinterest de un montón de imágenes, si no analizamos esa información. Yo creo que hablaba de la capacidad crítica y de análisis que debe tener un diseñador. Creo fervientemente que eso apoya mucho. Y desarrollar mucho la capacidad de observación, ¿no? Llegar a conclusión a partir de esta observación, porque decir, bueno, ¿qué tienen cómo funcionan, qué colores tiene, cuál es la geometría, cuáles son los ángulos, tiene 1 o 2 colores, es periódico o aperiódico, es geométrico? Entonces, a partir de la observación, nosotros hemos llegado a, pues, sería deshebrar, ¿no? A diseccionar muchos patrones y entender cómo funcionan, ¿no? Y también analizar, en este caso, mi recomendación sería, obviamente, conocer un poco de personalidades que nos antecedieron, ¿no? En este caso, el primero que se me vendría a la mente es Escher, que es un maestro de la teselación y del patronaje. Analizar cómo funcionan, cómo resolvió geométricamente. Tengo que hacer una confesión, ¿eh? Yo detestaba las matemáticas y la verdad era muy malo en la escuela. Y pensé que el diseño no tenía nada que ver con matemáticas. Tengo que decir lamentablemente, pero también yo diría afortunadamente, la geometría me ayudó enormemente a entender cómo funciona la teselación. Si no, uno no domina esta parte de la geometría, difícilmente se pueden generar patrones de repetición interesantes, ¿no? Los últimos 2 pasos de este proceso ya sería el bocetaje, ensayo y error, obviamente, manejo de un software, y el último es el desarrollo, ¿no? A lo mejor, dependiendo de la metodología que cada diseñador utilice, está la comprobación, que yo la recomiendo ampliamente. Este sería un sexto paso, pero a grandes rasgos serían estas 5 partes que recomendaríamos enormemente para abordar un proyecto. Y es más, ni siquiera solo de patrones, en general cualquier proyecto de diseño debería tener esa metodología, ¿no? Repito nuevamente para recapitular, es definir el problema, qué vamos a comunicar; 2, hacer una investigación exhaustiva; 3, analizar la investigación; 4, hacer este proceso de bocetaje; y 5, ya desarrollar, ¿no? Ya manejar un software. Esta sería nuestra recomendación de cómo abordar un proceso de diseño. Excelente, pues son muy buenas ideas. Ahora, tienes muchos proyectos que nos podrías compartir, pero quisieras que nos detuviéramos en alguno en particular para analizarlo como caso de éxito. Sí, por supuesto. De hecho, como se dice, casos de éxito, ¿no? Porque acá también un colega en algún momento mencionaba, ¿no? Un colega local, ¿no? En alguna plática, y fue como con dedicatoria ese comentario, pero tiene totalmente razón, porque decía, no todos los proyectos de diseño, hablando de diseño de marca, necesitan un patrón de repetición. Y tiene razón, ¿eh? O sea, yo creo que al final, esto hablaría un poquito de cómo empezamos a hacer patrones, porque pues yo llevo más de 20 años dedicándome al diseño de marcas. No sabría con exactitud saber cuánto tiempo de esos 20 años llevamos diseñando patrones, pero podría decir que el 80% de los proyectos de identidad, al de desarrollo de una marca, han llevado patrones. Y sí tendría que hacer una reflexión retrospectiva y decir que en un principio era como por default, ¿no? Pero en ese sentido era más como buscar la oportunidad de demostrar nuestras capacidades, de decir, oye, vamos a ponerle un patrón de repetición para que se vea bien. Y la verdad también por moda, ¿eh? O sea, era muy común de repente, si vemos como los portafolios de muchos despachos especializados en el diseño
de marca, de repente era como, es que la tarjeta de presentación se ve muy plana, ¿no? Pues vamos a meterle un patrón, ¿no? Y algunas veces es como innecesario, ¿no? Porque no aporta, que ese sería el punto, no aportaba a la marca algo más que agarrar justamente algún elemento de la marca, del símbolo, o la marca misma, repetirla una y otra vez. Es técnicamente hablando un diseño de repetición, sí, pero si no aporta a la marca y en realidad es más como decorativo, ornamental, pues sería totalmente innecesario. Yo utilizo mucha frase con mis alumnos cuando teníamos proyectos de diseño, que me preguntaban, oiga, maestro, ¿qué opina? ¿Esto se lo ponemos, se lo quitamos? Y esa me servía mucho, ¿no? Para que no aplicara a mi gusto, porque creo que el diseño va más allá del gusto personal, ¿no? Y le decía, mira, si tú quitas este elemento y no afecta la comunicación de la marca, dicho elemento está de más. Esto pasaba con los patrones, ¿no? Pero volviendo al tema de los proyectos que hemos desarrollado, tenemos un proyecto, un caso de éxito que la verdad es muy gratificante el resultado que ha tenido después de tantos años. Se trata de una cadena de farmacias y acá hablaré un poquito de los antecedentes. Y fíjate que justamente podemos utilizar esta misma metodología para presentar el proyecto, ¿no? Definir el problema. Llega a nosotros una cadena de farmacias con más de 60 años de existencia de la ciudad de Mérida. Mérida, para quien no la conocen o no lo ubican, es una ciudad muy pequeña, estamos hablando de 1.200.000 habitantes. Yo tal vez me atrevería a decir que como del tamaño de Querétaro, aproximadamente, muchísimo más pequeña que Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, ¿no? No somos estas metrópolis, ¿no? Pero esta cadena a la que me refiero ya tenía, como mencionaba, más de 60 años de existencia y por cuestiones comerciales, que pasa muchas veces, se separa. ¿Qué sucede? Que parte de la empresa se quedan con las sucursales, con los espacios físicos, y la otra parte se queda con la marca. Entonces, en este sentido, a la empresa pues se le hace decisiones, ¿no? Al final, que todo esto sucedió antes de que llegaran a visitarnos. Conserva los mismos colores de la marca antigua, cambian de nombre, pero por cuestiones legales debieron de cambiar justamente de los colores. Entonces llegan con nosotros con una problemática diciendo, mira, tenemos una cantidad, no sé, más de 20 sucursales y legalmente no podemos utilizar los colores, a tal punto, bueno, hay una imagen donde ustedes pueden observar que incluso tuvieron que tachar y descosturar porque por cuestión legal ellos no podían utilizar este elemento, cierto elemento representativo de la otra. Digo, por respeto a mis clientes, pues obviamente no menciono el nombre anterior, ¿no? Pero creo que queda claro que había un problema grave, ¿no? Ya estábamos hablando de temas legales, de dinero, que eso es importantísimo cuando se habla de un cliente. En la parte de la investigación, digo, no vamos a abundar tanto en el tema de la marca como tal, me quiero enfocar en el patrón. El nombre que se le dio, bueno, porque fue un proyecto integral, se tiene que decir, o sea, se hizo marca verbal, se hizo marca gráfica y obviamente como parte de la marca gráfica se hizo el patrón de repetición. En la marca verbal hablaba de Mérida, justamente el nombre de Emérita viene de la fundación La Mérida de España, que era Emérita Augusta, que es una villa fundada en honor al emperador, imagínate, de aquella época, César Augusto, y las ruinas de esa Mérida de España le recuerdan a esas, perdón, las ruinas mayas de To, que fue la ciudad donde se funda Mérida, en la cual estamos actualmente, le recordaron al fundador, a Francisco de Montejo, la Mérida de España. Entonces, por eso nosotros también somos Mérida. Y lo interesante es que un apelativo era emeritense, o sea, emérito viene de mérito, de merecer. Entonces, la palabra en sí daba para mucho, por eso se llama emérita la farmacia, pero en la investigación nos dimos cuenta que en la mitología griega, me gusta porque se dan cuenta, tiene mucho que ver con la historia, y es la parte donde digo que la investigación ayuda muchísimo, ¿no? Aporta mucho a la creatividad. En la mitología griega, el dios de la medicina es Asclepio, y Asclepio tiene una hija que se llama Igea, o también Higia, cualquiera de los dos, de ahí viene higiene, y esta diosa es la diosa de la farmacéutica.
y se le representa mucho sosteniendo una serpiente y sosteniendo una copa. Y entonces, como sinécdoque, como figura retórica de esta diosa, los atributos son la copa y la serpiente. Entonces, el símbolo que estábamos proponiendo, que propusimos para el desarrollo de esta identidad, fue nada más una síntesis visual de una copa y una serpiente, que además es una letra E de emérita. Entonces ya teníamos todo listo, ¿no? Pero se nos presentó un segundo problema. Mérida, en ese momento, ya tenía varias cadenas de farmacias que estaban irrumpiendo, que estaban ganando posicionamiento, ¿no? Entonces necesitábamos diferenciar. Una estrategia en este caso fue el color. La mayoría de las farmacias utiliza el rojo o el azul oscuro como parte de su identidad. Entonces teníamos que irnos a una dirección opuesta. Definitivamente el rojo estaba prohibido y decidimos utilizar el color turquesa. El color turquesa es un color muy neutro, es un color muy limpio y es un color que, como lo dice el nombre de la diosa, que nos remite a la higiene. No en balde muchas cuestiones quirúrgicas tienen este color. Y al utilizar este color ya podíamos utilizar un azul marino y que hacía un perfecto contraste y eso nos permitía, pero el color no era suficiente, la marca no era suficiente y es ahí, ahora sí, cuando el desarrollo de un patrón de repetición nos permite generar una identificación. Este patrón obviamente lo aplicamos a material impreso, a material digital e incluso terminó siendo utilizado en la decoración se me fue ahorita el nombre, de los exhibidores, perdón, en la decoración de los exhibidores, incluso en las vitrinas y en el cristal de fuera de las sucursales. Ahora, ¿cómo puedo decir que es un caso de éxito? Definitivamente ayudó muchísimo a la identificación de los productos de la farmacia, ayudó mucho a la identificación de las sucursales y lo más importante, ayudó al posicionamiento, porque de tener veintitantas sucursales, no tengo el número exacto, pero eran definitivamente mucho menos de 30, al día de hoy, unos años después, ya han aumentado en un 40% el número de sucursales y se consiguió lo que se buscaba, lo que el cliente nos pidió, que el usuario promedio identifique a las farmacias como una empresa yucateca. Entonces, si analizamos en este sentido ya de una manera más estricta este proyecto, se cumplieron estos 3 parámetros de los que hablábamos. Algo que se me olvidó decir es justamente de dónde sale la idea del patrón. Pues justamente al ser el diseño de la marca un círculo, pues en este caso se fragmentó y se jugó con las escalas y los colores. Muy, muy sencillo el diseño. De hecho, creo que es uno de los diseños más simples que hemos hecho, geométricamente hablando, porque estamos hablando de partir un círculo, pero visualmente fue muy efectivo porque definitivamente es reconocido, al menos por los ciudadanos de Mérida. Hay que decir que es un proyecto pequeño, es un proyecto local, pero nuevamente cumplió esos 3 parámetros de lo que hablaba, nos ayudó a generar una consistencia visual, o sea, podemos ver las etiquetas, podemos ver las aplicaciones impresas y digitales y todas forman una familia y una consistencia, una congruencia en la comunicación. Y también en costos, porque al ser un patrón muy fácil de reproducir, obviamente el costo por decoración de sucursales estábamos dentro de un presupuesto que ellos tenían. Entonces, ayudó bastante al presupuesto, ¿no? de decoración de sucursal, o sea, el gasto que se hace para brandear una sucursal, por decirlo de alguna manera, pero también era bastante efectivo, ¿no? Creo que al momento, al día de hoy, ha sido uno de los proyectos más satisfactorios porque hubo una total libertad por parte de los clientes. La verdad es que son de esas pocas veces que sí existen esos clientes que te dicen, confiamos en ti, proponnos. Y la verdad, nos dio más batalla el nombre, fíjate. Creo que fue la etapa más tardada y más complicada, porque sí se hicieron muchísimas pruebas, el cliente como que todavía no estaba convencido, pero en la parte del desarrollo de la identidad, la verdad es que todo salió a pedir de boca y los resultados, pues obviamente, al día de hoy nos satisfacen mucho.
Es un trabajo increíble. Muchas gracias, Cristian, por compartirlo. ¿Cómo podemos seguir en comunicación contigo y con Kimball? Platícanos, ¿cómo podemos mantener activa esta comunicación? Pues mira, actualmente nos pueden encontrar en las redes sociales, en nuestra página de Instagram o de Facebook, estamos como kimball.mx, obviamente, kimball.mx, y estamos también en Behance, y la página del estudio es kimball.com.mx. Ahí, creo que justamente en las redes sociales es donde subimos más contenido. Generalmente Facebook son plataformas diferentes. Incluso en algún momento nos han dicho que demos tips y que demos información de patrones. Más adelante, yo creo que estamos trabajando en esa parte. La verdad es que como te darás cuenta, es un tema apasionante y es un tema del que podemos hablar horas. Hay muchísima información, hay mucha tela de dónde cortar. Y yo creo que más adelante sería muy interesante empezar a generar contenido, porque también te comparto que es uno de los temas donde casi no hay información. O sea, se habla mucho de marcas, se habla mucho de teoría del color, pero hay muy pocos diseñadores hablando de la importancia de los patrones, de la historia de los patrones, ¿no? De la evolución. Hay muchas anécdotas, muchas historias. Y yo creo que justamente parte de lo que me ha aportado a mí, justamente esta parte de la investigación, es conocer muchísimo. Yo todo esto no lo sabía. Cada proyecto, Tony, nos ofrece la posibilidad de aprender, porque cada patrón, pues obviamente está ligado inevitablemente a la cultura, a la época. Algo que yo menciono mucho a la hora de hacer un mood board es justamente este tema de la parte geográfica y la parte cronológica. Y toda esta información nos genera. Entonces, yo creo que valdría mucho la pena más adelante todo este contenido ayudar a difundirlo, porque es algo que es necesario, ¿no? Que se dé a conocer. Excelente, pues así podemos seguir en comunicación contigo. Hemos estado conversando con Cristian Pacheco, director del estudio de branding Kimball, ubicado en Mérida, Yucatán. Querido Cristian, llega un momento que nos gusta mucho en la entrevista de Brandiosas, donde nuestros invitados nos ofrecen 3 recomendaciones. Algo para leer, comer y pensar. Las 3 recomendaciones en la entrevista de Brandiosas. Para leer nos ayuda muchísimo siguiendo como la línea de este perfil de marca, de conocer cuál es la problemática del cliente. Algo que me ha ayudado muchísimo a reducir este tiempo de entrevista con los clientes y hacer más concretos y directos. Es un libro que se llama Comienza por el Porqué. El autor es Simon Sinek, él es un conferencista y a grandes rasgos les puedo decir, son 3 puntos, el qué, el cómo y el por qué, ¿no? El qué es lo que hago, el cómo justamente qué hacemos diferente a la competencia, pero la pregunta más difícil para contestar de uno mismo, incluso con los clientes cuando te presentan un proyecto de diseño, es ¿por qué? Les recomiendo enormemente este libro, Comienza por el por qué, Simon Sinek. Yo creo que nos va a ayudar muchísimo, porque nos va a ayudar a un nivel personal y también cuando entendamos esto nos va a ayudar mucho a la hora de abordar una problemática de diseño con un cliente. Comienza por el por qué. Ahora, el qué comer me la pones terriblemente difícil porque soy una persona que le gusta de todo, pero fíjate que, pues yo creo que tengo que apelar al orgullo yucateco, diría en este caso queso relleno, que es uno de mis guisos favoritos. Es queso holandés relleno de carne molida y es para mí sin falsa modestia, se me hace uno de los platillos, no él, pero sí uno de los mejores platillos de México y como pieza clave de la gastronomía yucateca, queso relleno. Y qué pensar, justamente al final de esta plática, cuando me invitan a dar una charla a una escuela y hablamos de la historia, de cómo me involucré en los patrones y cómo han evolucionado y cómo estos patrones fueron llevándome a proyectos totalmente diferentes que no tenían que ver con marca y de repente empecé a hacer cosas de moda y cosas de diseño mobiliario. Hay una frase que me gusta mucho que dice, mi vida pareciera ser una serie de sucesos y accidentes. Sin embargo, cuando miro hacia atrás, veo un patrón. Y esta frase es de Benoit Mandelbrot, que es el padre de los fractales. Entonces, cuando yo la leo, me genera una explosión en mi cabeza.
Pues son extraordinarias recomendaciones. Hemos disfrutado muchísimo de tenerte con nosotros. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y fue un enorme placer. Encantados de recibirte, Cristian, y seguiremos en comunicación porque pronto tendremos noticias muy interesantes en conjunto. Y por supuesto, todo nuestro agradecimiento a ustedes que nos favorecen con su atención. Ya lo saben, nos encontramos muy pronto en la próxima entrega de la entrevista de Brandiosas. Camarada, muchas gracias. Abrazo hasta Mérida. Hasta luego, Tony. La entrevista de Brandiosas con Tony Luna.